¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta mesa, cuyo tema es poesía y cine. Nuestros tres autores nos ayudarán a profundizar más en esas dos disciplinas, en los vasos comunicantes y las diferentes relaciones que podemos encontrar en estos dos medios de expresión artísticos. Me gustaría que comenzáramos con la participación de José Luis Bobadilla. Es licenciado en Literatura Latinoamericana, formó parte del consejo de la revista El Poeta y su Trabajo, dirigida por el poeta argentino Hugo Gola. Ha sido profesor de literatura en la Universidad Iberoamericana, Centro y el Claustro de Sor Juana. Actualmente dirige la revista Mula Blanca y es editor del sello Mangos de Hacha. Ha publicado Aquí, Tanto depende de, Las máquinas simples y La realidad. Preparó y tradujo la antología Grar de Michael McClure y el Wen Fu de Lu Chi. Publicó junto con Ricardo Cázares una traducción de Pedazos de Robert Greeley y ha traducido además a Cy Gyo, Robin Blazer, Sid Corman, Bei Dao, George Open, Tom Raworth y Chris Torrance, entre otros. En el 2014 aparecieron en Chile Deitia y Un Mundo. Su último libro publicado es Sueños de Victoria. Colabora regularmente en publicaciones nacionales como en la revista La Tempestad e internacionales como en la revista Sibila, dirigida por el prestigioso poeta brasileño Regis Bonvicino. Tienes la palabra, José Luis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, a ustedes. En segundo lugar, también un agradecimiento para la gente que me invitó. Cuando me recibí el correo con la invitación para hablar sobre cine y poesía, dije inmediatamente que sí, porque son dos experiencias que para mí han sido muy, muy importantes. En general no me gusta hablar de mí porque me parece que lo que uno puede decir es cualquier cosa, pero voy a empezar contando una cosa personal en esta ocasión. Cuando tenía 18 años entré a estudiar la carrera de comunicación con la intención de hacer películas. Había visto ya en ese momento algunas películas y tenía muchas ganas de hacerlas. Después de 2 años, yo entré becado a la Universidad Iberoamericana, tuve la fortuna de tener como un trabajo para pagar esa beca, hacer un cineclub en la biblioteca. Entonces todos los días de 1 a 3 y de lunes a jueves, durante 2 años, ponía películas. Y entonces se me ocurría cualquier cosa, una semana de Fellini, una semana de Kiarostami, una semana de Godard, una semana... Y en función de mis propios intereses, pues fui aprendiendo a ver cine, ¿no? Después de esos 2 años, también tuve la fortuna de conocer a Hugo Gola, que es un poeta argentino que radicó aquí en México después del exilio, en el 76, como muchos otros de sus compatriotas, y él me introdujo en el mundo de la poesía. Yo tenía una idea realmente muy burda de lo que era la poesía, ¿no? Tanto como cultivo una rosa blanca en junio como en enero y esas cosas, ¿no? Pero llegué a una primera clase en donde Hugo se sentó. Hugo tenía en ese momento 70 años, llegó, se sentó sobre una mesa, la mesa del salón de clases, y nos leyó de principio a fin Altazor de Vicente Huidobro, ¿no? Empezó diciendo: los puntos cardenales son 3, norte y sur, ¿no? Y terminó con ese canto 7 que dice la, etc., ¿no? Y eso pues me hizo pensar, bueno, yo no sé qué cosa sea la poesía, pero me pareció tan intensa esa experiencia que dije, quiero eso en mi vida de alguna manera. Y a partir de ahí empecé a leer poemas. Entonces me da mucho gusto poder ahora hablar de estas dos cosas. Quizá el planteamiento que voy a hacer, yo voy a leer un texto, algo que tampoco nunca hago, siempre trato de improvisar porque siento que puede ser pesado a veces leer solamente, pero en esta ocasión quise tomármelo un poco más en serio y no estar haciendo redundancias. Entonces voy a leer este texto. Es frecuente
que se hable de poesía y cine indistintamente. Se dice que una película es poética igual que un poema cinematográfico. Sin embargo, las dos experiencias no son en realidad lo mismo. Solemos hablar de las experiencias del arte robándonos términos de aquí y allá, pero lo cierto es que cada manifestación artística posee sus propios elementos y también un vocabulario específico con el cual nos referimos a sus procedimientos. Cuando André Bazin empezó a escribir sobre cine, inventó un vocabulario que no existía. Así pudo describir y valorar de un modo distinto las películas de Orson Welles o Jean Renoir. La poesía fue acumulando términos como verso libre o corte de línea. No hay que perder de vista que las formas del arte siempre son históricas. Y por lo tanto, el modo en que nos expresamos hoy no es el mismo que el del siglo XVI. Hoy nos relacionamos de forma distinta y estas diferencias, aunque sutiles, modifican y piden nuevas maneras de expresarnos y reconocernos. Una metáfora en la poesía no es lo mismo que una metáfora en el cine, pero nos lo queremos imponer porque nos parece bien. Es cómodo y fácil de decir y así no nos detenemos a reflexionar un poco más. Lo cierto es que un monólogo interior es posible en la literatura, pero no en el cine. La voz en off es una explicación, no un pensamiento que sucede. Podemos intuir viendo el close-up de una mujer, por ejemplo, en una película de Antonioni o Bergman, que algo le pasa. No pasa lo mismo si vemos a Jack Nicholson o Mastroianni. Sabemos que su atención se detiene poco en una cosa para pasar inmediatamente a otra. La vida interior de una mujer es muy distinta a la del hombre, al igual que su psicología. Entonces, cine y poesía no son lo mismo. La poesía, los poemas, como decía William Carlos Williams, son máquinas pequeñas o grandes hechas de palabras. El cine, según Andrei Tarkovsky, se hace esculpiendo el tiempo y forjando imágenes. En la poesía no hay realmente imágenes. Cuando César Vallejo escribe en su poema 15 de Trilce, en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar, lo que dice no puede ser representado visualmente. Sentarse a caminar implica recordar, evocar, sobre todo luego de leer en el rincón aquel. Esto no ocurre contrariamente con la intensa imagen en movimiento, sin palabras, del hombre que carga a la mujer enferma en la breve y densa película de Alexander Sokurov, Madre e Hijo. Una mujer está agonizando. La vemos gastadamente enferma. En un momento de la película, su hijo, un hombre ya, la lleva entre sus brazos hasta el mar. Sokurov utiliza unos filtros y un lente especial. Esas imágenes invocan la pintura de Monet, el impresionismo, pero en movimiento. No hay nada que decir. Basta con ver eso para entender que se nos muestra una forma más de la ternura, la dignidad humana ante la muerte y el amor difícil entre una mamá y su hijo. Cuando se habla de poesía en cine, no se entiende muy bien de qué se trata. Lo mismo sucede si hablamos de lo visual en la poesía. Una imagen elaborada con palabras no es en realidad una imagen visual, en donde además ocurre el movimiento. Pensemos en este haiku de Shiki del siglo XVII. Una gota de rocío es una gota de rocío, y sin embargo, En algunos planos cinematográficos podemos ver una gota de agua que se desborda de una hoja, de un fresno, por decir algo. Pero eso no sugiere mínimamente lo que el poema japonés sí hace. En el haiku de Shiki se nos proponen muchas cosas. Leer ese poema desde la perspectiva de dos amantes que se separan produce un efecto completamente distinto de un padre que pierde a un hijo, donde se invierte, digamos, el orden de la vida, ¿no? Cada uno completamos lo que se nos presenta, lo completamos desde todo aquello que hemos vivido y vivimos. Hay, cierto, una imagen sugerida, hipotética, pero es tan despojada que somos cada uno quienes debemos decidir lo que ahí pasa. En el cine, un efecto de este tipo es completamente diferente. Aún en cineastas tan delicados como Víctor Erice,
que puede detenerse durante largos minutos a observar un membrillo, nunca se genera ese efecto de completar. Vemos lo que vemos, no hay más. Un membrillo es un membrillo y no hay nada más que hacer. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando leemos algo al respecto de una escalera. Cada uno se imagina la escalera que se le viene en gana. Recuperamos las escaleras que conocemos y elegimos una. En el cine esto nunca es así. Una escalera de madera es una escalera de madera, como una de bomberos es de bomberos. Como se ve, cine y poesía, aunque próximos en cuanto a sus posibilidades, son muy distintos. Y pienso que eso está bien. No todo tiene que ofrecernos lo mismo. Kurosawa, en Trono de Sangre, puede presentarnos al gran actor Toshiro Mifune, visto desde el piso por una mujer que quiere convencerlo de matar al rey. Rompe las convenciones de ese lenguaje. Rompe las convenciones de ese lenguaje en el sentido de que, viendo al actor desde el piso, la mujer lo está queriendo convencer de que vaya y mate al rey, ¿no? O sea, desde esa posición sumisa, ¿no? Está convenciendo al tipo enorme, con su sable y todo, ¿no? Para que vaya y mate al rey. Entonces invierte lo que nos dirían, tendría que verla en contrapicada, ¿no? Pero está al revés. Trono de Sangre no es otra cosa que una adaptación de Macbeth de Shakespeare. Es un modo de ver y de proyectar algo que proviene de un cúmulo de palabras. Juan Rulfo dice: el trote rebotado de los burros. Y aunque veamos o imaginemos a esos burros, lo que evocan esas palabras, 7 para ser exactos, es un movimiento que se da con un sonido. Esos burros hipotéticos existen porque trotan y rebotan. Y en lo que se dice coinciden maravillosamente lo que se dice y cómo se lo dice. Esto es parte de lo que el arte nos puede regalar. Se trata, como se ve, de eso que está tan manido, pero que existe, que se llama belleza. En Peor para mí, Godard nos propone una imagen. Es un plano sencillo y también complejo. Esto a veces es posible. Niels Bohr, el físico del siglo XX, decía una cosa. Hoy, en el momento en que él hablaba, decía: es posible que existan dos cosas verdaderas y que se contradigan. Eso, desde el punto de vista de la ciencia, era imposible hasta el siglo XX. En un plano americano hay un barrendero. La cámara corre lentamente de la derecha hacia la izquierda. En el fondo hay un río. El río está a la mitad del plano. Por el río circula un barco en sentido contrario a la cámara. El barrendero está en medio y vuelan hojas del piso. No se trata de ningún discurso. Es solo una imagen que se articula junto a muchas otras que conforman una película como las de Jean-Luc Godard, director que escribiera una sentencia como esta: una película no se puede contar, hay que vivirla. Ese plano de Godard es muy perturbador, porque el barco se mueve así, la cámara se mueve así, en medio está el barrendero y están volando las hojitas, y uno pierde el sentido pierde el sentido del espacio. Y yo creo que muchas veces el arte tiene que hacer eso, ¿no? Como las esculturas de Serra, que nos obligan a caminarlas, y entonces también nos sacan un poco de la realidad, de la cotidianidad más bien, y entonces nos producen un efecto sensorial, ¿no? Que es algo que estamos perdiendo. Y esto último de Godard tiene una íntima relación con la poesía, lo de vivirlo, para que se vea que el asunto es realmente difícil de pensar. Las palabras también hay que vivirlas. Ezra Pound decía que la poesía era el lenguaje cargado de sentido, y la forma de cargar de sentido al lenguaje no puede ser otra cosa que vivir lo que uno escribe. Y no me refiero a que uno necesite ser prostituta para hablar como una prostituta o hacer hablar a una. El poder de la imaginación y la empatía existen. Se trata de ser capaces de depositar todo lo que uno es en las palabras que elegimos para dirigirnos hacia el mundo. Hay un poema de Safo que dice así. Es la traducción de Bárbara Belloc, una poeta argentina. Dice el poema:
me parece que es un Dios el hombre que sentado frente a ti se arroba en la dulzura de tu voz y tu risa se rompe en silencio. Un sutil ardor de fuego me recorre la piel, los ojos no ven, zumban los oídos, me cubre un sudor frío y debajo, toda temblor y ya más verde que el pasto, soy como una muerta o así me parece, pero todo puede ser soportado hasta por la que es pobre. Hasta ahí el poema. El poema, desde luego, es una propuesta. Se sabe que de Safo quedaron astillas, fragmentos, y que este texto es quizá uno de los más completos. La emocionalidad de lo que acontece es brutal. Un sutil ardor de fuego me recorre la piel. Los ojos no ven, zumban los oídos. Y cualquiera que haya estado enamorado, eso nos sucede a todos, entiende perfectamente de lo que se trata. Las palabras actúan como detonadores de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de lo que nos ha sucedido dentro del cuerpo y sobre la piel estando frente a alguien que queremos. El cine opera de otro modo. En el cine de Abbas Kiarostami, si no han visto las películas de Kiarostami, los conmino a que urgentemente vayan y las vean. Vemos cómo un personaje pasa y vuelve a pasar por un mismo camino. Eso sucede en muchas de sus películas. Es por supuesto un efecto que lo que busca es que a partir de ver una y otra vez un mismo hecho, se cargue de sentido una imagen que podría no ser necesariamente bella. La belleza aparece en la repetición, en lo que reconocemos. Es algo similar a lo que sucede con el erotismo de las películas de Luis Buñuel. En Los Olvidados, seguramente lo recuerdan, hay una adolescente divinamente hermosa. En algún momento, un poco de leche se derrama sobre su pierna. Las palabras no son necesarias. La imagen habla por sí misma, es contundente. No hay nada que pensar ni interpretar. Creo que un defecto de nuestro tiempo es que le damos demasiado prestigio a la razón. Y el mundo lo podemos experimentar no solamente pensándolo, lo podemos oler, tocar, ver, escuchar. Cine y poesía actúan como flechas, cada expresión a su modo, cada una afortunadamente flanqueándonos desde distintos frentes. Edgar Bailey, el poeta argentino, escribió: es infinita esta belleza abandonada, y cada expresión produce una experiencia y no tenemos que pedirle que una sea parte de la otra. Necesitamos que cada una se revele y se renueve a su manera. Como nos dijo otra vez Rulfo, es en la diferencia donde reside el gusto por las cosas. Un mundo rico es un mundo diverso, y esto, aunque lo parezca, no es así. Y digo esto porque todo el mundo vamos y compramos unos jeans que creemos que son para nosotros y que nos van a dar cierta identidad, pero hay un ente que se llama capitalismo, que somos todos, y que en realidad nos hacen no ser diferentes sino iguales. Entonces yo lo que pienso es que hay que tratar de buscar la diversidad, ¿no? Aquí en México hablamos mexicano, en Chile hablan chileno, y así por muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pasamos con Arcadio Leos, poeta, editor y traductor. Ha tenido la oportunidad de ser becario del Centro de Escritores de Nuevo León, del CONACYT, del FECA, del FSE, de la FLM, del CECUT y la Universidad de Nueva York. Obtuvo el Premio de Poesía Joven Aguascalientes Salvador Gallardo Dávalos en 2003 con el libro La Trampa, y el Premio Carmen Alardín en 2013 por Dársena. Recientemente compiló la antología bilingüe Sierra Tropicalia. Actualmente es becario del PECDA en la categoría Creadores con Trayectoria y se desempeña como director general de la Agencia de Creación de Contenidos Garabatura. Tienes la palabra, Arcadio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Después de tantos años
de escribir en Monterrey, es la primera vez que participo aquí, lo cual me da muchísimo gusto. Pues yo quisiera hablar sobre unos creadores que fueron influencia de mucha gente que ahorita está haciendo cosas, que está haciendo performance. No sé si ustedes conozcan a los Benshi. Los Benshi, bueno, yo tuve mi primer contacto como Benshi, digamos, cuando Oscar David López hizo una serie de lecturas que se llama Nuevos Lectores Fílmicos, donde hay ya sea una proyección de película o de cualquier cuestión visual, y las personas que van ahí pues las están como digamos traduciendo o leyendo o interviniendo o improvisando sobre ellas. Y lo he visto muchísimo, lo he visto en todas partes, y creo que sería importante como saber un poquito de dónde viene, quiénes son estas personas, por qué fue todo esto así. Así que mi ponencia se titula Un arcoíris en lo oscuro, el trabajo del Benshi como recreador del cine mudo en Japón. Si uno hubiera viajado a Japón en la época en la que el cine mudo prevaleció, que fue entre 1896 a 1932, no hubiéramos encontrado ningún teatro o sala donde se proyectara un filme que no contara con la presencia de un Benshi. En un Japón mayormente analfabeta y cerrado al mundo, estos personajes se dedicaban a traducir los textos e ideogramas que pudiera contener la película y explicar al público lo que sucedía en la pantalla. Por supuesto que se pueden encontrar ejemplos similares de este tipo de narraciones en otras partes del mundo, pero mientras que en fuera de Japón, en general, la música y los efectos sonoros fueron los únicos componentes auditivos añadidos a las imágenes silenciosas. Aquí abro un paréntesis, esto es, los lectores fílmicos occidentales nunca fueron un componente central en la experiencia cinematográfica y rara vez prosperaron financieramente, cierro paréntesis. En el país nipón, por otro lado, la música y los efectos de sonidos eran de importancia secundaria para la estrella auditiva. Además, el Benshi llegó a prosperar a lo largo de esta era silenciosa y algunos lograron obtener grandes ingresos. Se dice que en su época dorada, los más afortunados lograron ganar lo mismo que un primer ministro. Aunque las técnicas, formas y estilos de la presentación Benshi evolucionaron y cambiaron drásticamente con el tiempo, sus funciones básicas permanecieron constantes: comercializar el cine, atraer al público a los espectáculos y a educar a los espectadores sobre lo que aparecía en la pantalla. Incluso tuvieron influencia en cuanto a la censura. Hay una anécdota donde la primera vez que pasaron pues la película, digamos, las imágenes de un beso, pues la sociedad japonesa se escandalizó y la quitaron un rato, hasta que los mismos Benshis empezaron a explicar que en Occidente eso no era mal visto, que era una costumbre, y que por lo tanto pues pedían que se repusiera esta filmación, de tal manera que así se hizo, y gracias a ellos la censura pues se fue quitando un poco. Disculparán, es que no puedo leer muy bien porque traigo aquí un pequeño derrame, entonces la luz me molesta mucho. En un inicio, durante la primera década del arribo del cine mudo a Japón, los Benshi solían aparecer antes de las películas
para ofrecer al público comentarios introductorios bastante detallados sobre el contenido de lo que iba a ser exhibido. Como la mayoría de los filmes eran importaciones extranjeras, los Benshi pasaban el tiempo principalmente explicando el exotismo occidental, la magia del cine, las costumbres y los lugares contenidos en la película. A medida que las películas se volvieron más narrativas, los Benshis comenzaron a resumir las tramas cinematográficas y los personajes en sus comentarios introductorios. Al Benshi se le requirió actuar en un campo altamente competitivo y difícil. Tenía que dominar el arte de la mímica y educarse a sí mismo en su desempeño dramático. Este actor de actores hacía todas las voces de todos los personajes, aunque cabe mencionar que hubo una época donde varios Benshi participaban en una misma proyección, haciendo algo más parecido a lo que sería ahora el doblaje. Las caracterizaciones vocales de los Benshi iban desde los nobles discursos del guerrero samurái al bramido de un bruto rural, desde los tonos delicados de una joven doncella al cacareo de una anciana, desde las cadencias meditadas de un intérprete de kabuki hasta el grito estridente de un niño. La guerra ruso-japonesa causó un gran aumento en la asistencia del cine, ya que los ciudadanos se apresuraban a ver las imágenes de sus soldados heroicos que luchaban contra los rusos. Durante los años de guerra, el 80% de las películas mostradas en Japón eran películas precisamente de guerra ruso-japonesa. Algunas de estas películas fueron noticias reales de los combates. La mayoría, sin embargo, fueron recreaciones escenificadas como las producidas y filmadas por Thomas Edison en New Jersey. Así, el Benshi despertó en el público a un fervor nacionalista al proporcionar comentarios extremadamente patrióticos. Después de la guerra ruso-japonesa, el Benshi y su arte narrativo llamado Setsumei entraron en un periodo prolongado de experimentación, ya que las películas y sus historias se volvieron mucho más largas. De esta manera, mientras que continuaron proporcionando comentarios introductorios llamados Maesetsu, que delineaban la trama y los personajes hasta principios de la década de 1920, hubo un énfasis creciente en los Setsumei que tuvieron lugar mientras se mostraba la película. Durante este periodo de experimentación fue cuando los Benshi buscaron el sonido, el tono y el estilo más apropiados para su arte narrativo emergente. Así surgió una división crítica en el Setsumei, con películas extranjeras narradas de una manera y películas japonesas narradas en otra. Para las películas extranjeras, solo un Benshi explicaba lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Para las películas japonesas, surgió un estilo de ejecución conocido como Kowairo Setsumei, que es algo así como coloreado de voz. Kowairo Setsumei implicaba una serie de intérpretes, como ya había dicho antes, por lo general de 4 a 6, colocados fuera de la vista en las salas del escenario. Cuando era un Benshi en solitario, pues generalmente estaba también en un ala del escenario, del lado izquierdo, detrás de alguna mesa, como nosotros ahora. La ilusión creada Kowairo Setsumei implicaba una serie de intérpretes. Ya me revolví. La ilusión creada por el Kowairo Setsumei, como había mencionado antes, era más parecido al de una película doblada. Las películas extranjeras tendían a ser consideradas como de mejor calidad y, como consecuencia, la película extranjera Benshi y sus conjuntos esclarecedores tendían a ser vistos como más intelectuales que la que los proporcionaba el mimetismo llamado Kowairo Setsumei. Aunque hubo una división en el Setsumei, las dos ramas se influenciaron constantemente entre sí. En particular, los Benshi que realizaban el estilo Setsumei de películas extranjeras comenzaron a incorporar voces de personajes mimetizados en su narración. Un punto de inflexión importante en la historia del cine japonés fue el movimiento de la película pura.
movimiento de la película pura que duró desde 1915 a 1925. Dentro de las páginas de las revistas de cine de la época, los partidarios del movimiento atacaron lo que percibieron como los elementos anacrónicos del cine japonés, que afirmaron estaban retrasando la consecución de la calidad del cine occidental. En particular, atacaron el uso de imitadores femeninos, onagata o oyama y benshi. Debido principalmente a la tradición del teatro escénico, el no y el kabuki, que utilizaban actores masculinos para sus papeles femeninos, las primeras películas en Japón usaban hombres para interpretar a las mujeres también. El ataque del movimiento de la película pura contra las mujeres, aunado con el hecho de que el público se había acostumbrado a que estas mismas mujeres interpretaran papeles femeninos en películas extranjeras, condujo a una transición suave y rápida hacia que permitieran precisamente o que fuera más fácil que las actrices se fueran incorporando. El público dio la bienvenida a la vista de atractivas mujeres japonesas en la pantalla. Sin embargo, aunque el ataque del movimiento contra los benshis fue mucho más mordaz, al final no fue exitoso. En Occidente, los cineastas habían ideado numerosas técnicas cinematográficas, como la edición y el encuadre, que les permitían contar una historia visualmente. Sí, los intertítulos se usaron para ayudar al público a seguirlos, pero los cineastas orientales trataron de mantenerlos al mínimo. En parte, debido a los benshi, los cineastas japoneses tardaron en adoptar y desarrollar técnicas de narración cinematográfica. Estos cineastas japoneses sabían que lo que no podían transmitir visualmente sería explicado auditivamente por el benshi. Fue por esta característica que el movimiento de película pura los atacaba. Sin embargo, fallaron en su intento de deshacerse de ellos. El público se había acostumbrado a los comentarios y bromas del benshi y disfrutaba a fondo lo que añadían a la experiencia cinematográfica. Sin embargo, el asalto del movimiento de película pura llevó a algunos cambios. Por ejemplo, las observaciones introductorias antes de la proyección de la película se extinguieron. Lo que sobrevivió fue una forma de tsetsumei realizada por un solo benshi. Esta narración combinaba comentario y diálogo mimético, todos los cuales fueron proporcionados mientras se mostraba la película. Este fue el estilo tsetsumei y de ejecución de la edad dorada del benshi, que fue de 1925 a 1932, que más o menos en el 31-32 ya llegó las películas sonoras, y 4 años más tarde el mundo del benshi, como lo habíamos conocido, se acabó. Debe señalarse que en ninguna parte del mundo el cine mudo fue verdaderamente silencioso. La música siempre fue parte del espectáculo. En Japón, la música también acompañó la película, pero se usó en una relación simbiótica con el benshi. Si la música sonaba, entonces la audiencia no podría escuchar al benshi. Por lo tanto, la orquesta tuvo que coordinar cuando tenía que hacer su música, cuando guardar silencio y cuando apoyar un poco lo que se decía el benshi. Para muchos fanáticos del cine silencioso en Japón, los benshis eran de una gran atracción. Usualmente era la película la que atraía a la gente al teatro, pero después, a menudo, era el benshi el que determinaba a qué teatro asistiría una persona por presentarse ahí. Ellos eran grandes estrellas de la época, ganaban incluso más que muchos actores. Los benshi tenían una gran cantidad de fanáticos, particularmente entre las mujeres, y con frecuencia eran creadores de moda. En 1917
aproximadamente el 11% de los benshi eran mujeres, y en la época dorada del cine mudo se llegaron a contabilizar algo así como 6.500, 6.800 benshi por todo Japón. Los cines japoneses eran comparativamente grandes, con una capacidad de asientos promedio de 1.000. El trabajo del benshi se realizaba sin micrófono. Una de sus grandes habilidades era proyectar la voz. Durante la Edad de Oro, un benshi típicamente se presentaba durante una hora, con varios benshis dividiendo películas largas en segmentos de una hora. O con varios benshis dividiendo películas largas en segmentos de una hora. Se realizaban 4 o 5 presentaciones al día, 7 días a la semana. Las películas generalmente cambiaban también todas las semanas, por lo tanto, los benshis tenían que inventar setsumei cada semana y luego realizarlo de una manera fresca, entretenida y atractiva, aproximadamente pues unas 30 veces a la semana, lo cual es un montón. En abril de 1936, el Departamento de Policía de Tokio puso fin al sistema de prueba y concesión de licencias para el benshi, porque tomaban exámenes y no era tan sencillo ser un benshi con licencia, licenciado. En ese momento, el estrellato de los benshi prácticamente había cesado. Muchos años han pasado y esta influencia se ha dejado sentir en escritores, en músicos. No sé, podemos recordar a Woody Allen con su película What's Up Tiger Lily. No sé si la hayan visto. Ahí Woody Allen era un auténtico benshi de esta película que pues él mismo editó. Ahora hay todo un movimiento que se llama Neobenshi, que tiene una de sus principales sedes en San Francisco. Una de sus principales o de las neobenshis más conocidas en la actualidad es Hamato Midori, la cual influenció a Gary Sullivan, que a su vez es creador de la corriente literaria Flarf. No encuentro la última parte. Disculpen, es que ya no estoy viendo muy bien. No, bueno, así lo voy a dejar. Solo para terminar, para mí se me ha hecho muy importante este tipo de actividad. Yo intervine una película coreana que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera otra vez, y lo hice con una serie de haikus y textos y sonidos que iba incorporando a lo largo de la película para explicarlo. Los benshis no solo traducían la película, también tenían que saber un poco de la idiosincrasia occidental a la que se referían para poder explicarles a la gente qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y yo he pensado siempre que traducir el mundo es una forma de creación y por lo tanto también es una forma de poesía. Así que pues muchas gracias y disculpen nuevamente. Es todo. Gracias, Arcadio.
Continuamos con la participación de Rocío Cerón, poeta, ensayista y editora. Ha publicado Materia Negra, Borealis, La Rebelión o Mirar el Mundo hasta pulverizarse los ojos, Anatomía del Nudo, obra reunida 2002-2015, Nudo Vortex, Diorama, Tiento, Imperio, entre otros. Recibió en Estados Unidos el Best Translated Book Award 2015 por su libro Diorama, en traducción de Anna Rosenwong. En 2005 el Sea America Travel Award por sus crónicas de viaje, y en México el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000 por su primer libro, Basalto. Acciones poéticas suyas se han presentado en los institutos Cervantes de Berlín, Londres y Estocolmo, Centro Pompidou, París, Francia, South Bank Center, Londres, Reino Unido, Museo Karen Blix en Dinamarca, entre otros. Obra suya ha sido traducida a más de 8 idiomas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Su obra puede leerse, verse, escucharse en rociocerón.com. Tienes la palabra, Rocío. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta media mañana, ya casi tarde, en la Cineteca. Y bueno, mi relación con el cine es una relación larga, y yo creo que todos los que escribimos poesía tenemos, y más de esta generación, nacidos seguramente en los 50, 60, etcétera, no solo una relación plástica, cinematográfica, de cómo se articula el poema, sino también en las influencias que hay. Y yo pienso, por ejemplo, en una de las frases que dice en este decálogo Jan Masmacher, el cineasta, que dice que todo artista es un coleccionista. Y es verdad, todo artista es un coleccionista de sensaciones, de emociones, de objetos, de imágenes, de sonidos. Y ahí creo que en esta familia, porque siento que de alguna manera es una familia creativa cercana, Jan Masmacher, aunque hace animación, está cercano a Jonas Mekas, que Jonas Mekas tiene este manejo de la memoria fragmentaria, ¿no? En tiempos aleatorios, en detalles, en conclusiones, parece que no va a ningún lado, y en realidad justamente estos fragmentos y estas inconclusiones, ¿no? Nos van dando el verdadero discurso de estas esquilas atemporales que crean una experiencia poética y fílmica. Yo comencé viendo los cinepoemas de Man Ray, y a mí me gustaría hablar justamente de esto, de los cinepoemas. Y pasando obviamente por los filmes de Jean Cocteau, como Orfeo o Maya Deren, o Francis Pond, que también hizo un par de pequeños cinepoemas, o Kenneth Anger, que es mucho más conocido como videoartista o como cinematógrafo, pero sobre todo de pronto de videos musicales de rockeros. Para mí, uno de los autores importantísimos que me ha influenciado suficientemente, tanto en su mundo alucinante y esotérico, que fue la fuente de inspiración para un poema que es con el que inicia Borealis, que es la imagen de un aerostático que va cruzando, ¿no? Va cruzando hacia una especie de paisaje utópico de belleza. Piensen ustedes en los Alpes franceses, y de pronto cuando el aerostático se le ve en la cola una suástica nazi. Entonces sobre esto les voy a hablar, y después estrenaré un cinepoema aquí con ustedes que se llama Materialidades Subversivas. Pensar el límite. Las dimensionalidades de la imagen son lo que conforman las dimensionalidades del poema. El poema y la imagen se proyectan el uno en el otro. Una imagen engendra a otra y a otra en sucesión. Se incorporan en distintos niveles, edición y montaje. Es la experiencia del escucha y del testigo que es uno, y tiene frente a sí un paisaje, y detrás de él está pasando otro fragmento de mundo. Él o ella están justo en el vórtice de la unión y expansión de esos espacios que se adhieren. La imagen resultante es ese entretejido. El cinepoema es la idea poética que se transmina en distintos estratos y compone otro cuerpo, una obra visual que tiene un dispositivo textual. Un cinepoema, o como se le conoce, a poetry film, significa usar el cine como un medio consciente y exclusivo para crear y compartir ideas a través de imágenes. Es pensar en un paisaje que es compuesto por muchos cuerpos de paisaje, de formas y objetos. El adentro, el afuera, ambos tan cercanos y tan paradójicos al estar juntos, los pliegues, los intersticios, los puntos inconexos, aparentemente, donde todo toma forma. La mirada se expande, se irradia hacia el mundo, y ese mundo o mundos devuelven al observante o a la observante un infinito de formas que serán vertidas, en el caso del poeta, en lenguaje.
mismo que será devuelto al universo de las imágenes en el cinepoema. Así, poema e imagen, ese flujo de imágenes que lo conforman, es una respuesta y un cuestionamiento permanente, ambos concatenados sin fin. Es el sueño, y aquí me gustaría, ¿qué más cerca de los cortes, emplazamientos, planos, zoom in, zoom out, que el estado onírico, que se revela en materialidad luminosa sobre la pantalla? La inscripción, el texto es finito, al igual que la imagen, pero en la búsqueda de una temporalidad que nos mantenga a salvo de la muerte, insistimos en verternos en el cine, en el movimiento de una secuencia poética sucesiva, porque poema y acción significan a medida que se revelan. Y la pieza que les voy a poner nace justamente de este espacio onírico del cine y del cine mudo. El cine mudo, que un poco se une a lo que tú estabas hablando del Benji, ¿no? El cine mudo como un espacio donde la música, donde lo sonoro, donde las imágenes, donde el que relataba, ¿no? Como en el caso del Benji, va contándonos distintas formas de acercamiento. De hecho, en el Benji, dependiendo del Benji, era la diferencia de cómo se contaba la historia de lo que decían en la historia. No necesariamente eran iguales. Entonces, no quiero robarles mucho tiempo, sino más bien dejarles este poetry film, este cinepoema que se llama Materialidades Subversivas. Si pueden apagar la luz, se los agradecería. Muchas gracias, Rocío, por mostrarnos tu cinepoema. En esta mesa, José Luis Bobadilla nos habló de las líneas que se cruzan, que se traducen y las grandes diferencias que se marcan en la búsqueda de equivalentes en el cine y la poesía. También diferentes ejemplos que ilustran estos ejercicios de estilo en importantes cineastas como Godard o Kurosawa y escritores como Pound, Safo y Rulfo. El cine y la poesía como escuelas emocionales o, en tus palabras, como flechas. Arcadio Leo nos compartió el papel de los benchis en el Japón del cine mudo, la censura del beso por un Lost in Translation, la posibilidad polifónica del Kawaii Setsume, y así como el correlato en el cine de Occidente y el desarrollo del benchi a través de la historia, así como la importancia de traducir el mundo. Y Rocío Cerón profundizó las relaciones del poeta con el cine desde la influencia, los cinepoemas y la videopoesía, el cine que se nos presenta como un medio que da cabida a la poesía, a un flujo de imágenes armadas por cortes y aplazamientos, y nos presentó un cinepoema. Me gustaría que continuáramos ahora abriendo la mesa para darle espacio a sus preguntas como público. Levantando la mano, es gratis. ¿Sí? Quisiera comentar que ver la poesía en la pantalla es algo muy diferente. Me imaginé miles de cosas, me quedé preocupado, a veces contento, a veces, pero cuando vi la mano ahí, algo humano, muy bien. No, más que nada felicitar por ese trabajo que es inspirador, che, nos saca un poco de la casilla. Gracias. Y también hay, no se los voy a recetar todos ahorita, ¿verdad? Pero hay en Vimeo, hay otro que hice en 2011, que es Diorama, que es un cinepoema también, y otro que se llama Tiento, Touch, que también están en Vimeo. Y bueno, y la verdad es que he estado cada vez más cercana al cine, y vamos a presentar, codirigido con Rubén Gil, estoy terminando un documental de Transmedia Borders, que será presentado el 22 de noviembre. Hola. Sobre el videopoema, ¿te inspira más la letra? ¿Te inspira más el sentimiento que quieres transmitir en imagen? ¿Cómo trabajas con la persona que hace las imágenes como para que realmente traduzca lo que tú dijiste en palabras, lo que tú traes en mente, lo que te hizo sentir? Para que no haya ahí una, ¿sabes? Que él diga una cosa y tú digas otra. Y si esto sería un género en sí, si crees que es un género ya nuevo. Yo creo que el cinepoema ya es un género que está desde el principio del siglo XX, y de hecho
Hay un festival que se llama Poetry Film Festival, que se hace en Berlín, que lo hace la Haus für Poesie. De hecho, lo hicimos justo para ellos. Y la idea es que sí, o sea, de alguna manera pensamos en el cine y pensamos todavía como, no sé, pienso en Jacques Cocteau, en Orfeo, pensamos como en estos, que había puesto aquí que se los recomiendo muchísimo, en estos retratos poéticos, por ejemplo, de Safa Fati, que hace, por otra parte, Jacques Derrida, ¿no? Un retrato poético de Derrida. Pero yo creo que lo que ustedes acaban de ver es como una suerte de cinepoema, de homenaje al cine mudo, con animación, ¿no? Donde no necesariamente tiene que haber gente, o sea, no necesariamente tiene que haber personas, digamos, o sea, hay cine de animación, hay cine digital, y ahora que está tan en boga, por ejemplo, el cine documental, ¿no? que veo que mucha gente está haciendo cine documental, bueno, ¿qué es estos, por ejemplo, Transmedia Borders es una serie de acciones poéticas, una serie de preguntas sobre la migración y los desplazamientos, y el documental tiene una parte de animación, ¿no? Tiene una parte testimonial, pero también tiene una parte de animación. Normalmente trabajo con artistas que son muy cercanos, en este caso con el artista sonoro y el artista visual. Son artistas con los que trabajo hace 3 años y medio casi, y Diorama, por ejemplo, lo hice con Nómada, ¿no? que él es de Medusa Lab, uno de los laboratorios de arte inmersivo y de arte digital más importantes del país. Y entonces trabajamos muy de cerca, lo hablamos, lo vemos, me siento junto a ellos, ¿no? Les explico qué es específicamente lo que dice el verso, en fin. Y esas familias creativas, yo creo muchísimo en las familias creativas, hacen que de alguna manera el trabajo se dé y funcione y las partes queden como equilibradas, ¿no? O sea, yo no siento que hay una cosa donde digo, es más de él que mío. O sea, creo que todos cuando hacemos piezas interdisciplinares, transdisciplinares o transmediales, siempre estamos en esa generosidad también de apertura a lo que el otro dice. Si no hay una apertura y una generosidad hacia el trabajo de los otros, es muy difícil hacer una pieza, hacer cine o hacer una pieza transdisciplinar, ¿no? Tenían otra pregunta ahí atrás y después pasamos acá al frente. Allá. Bueno, antes que nada, felicidades a los tres, es la verdad muy interesante. Creo que es muy importante el tener una mente abierta, el poder abrirse y compartir el tema poético, porque el tema poético es, a mi perspectiva, es algo 100% espiritual, es una conexión entre mente, cuerpo y alma para poder comprender algo. Algo que me gustó muchísimo, bueno, lo de los Banshees, de verdad está muy interesante, es algo que no tenía mucha idea, y que sigue vigente de diferentes formas, y ahora con lo visual, que ya había tenido la oportunidad de ver varios proyectos así, que en un principio, pues si te sacan de onda, no logras comprenderlo hasta que comprendes la poesía. Cuando empiezas a comprender un poco más la poesía, te abres a ese mundo de que es algo artístico y de que tienes una libre comprensión basada en una idea específica. Solo quiero preguntarme, que como una duda, tú expresas tu idea está basada en algo, por ejemplo lo de tú eres uno y al final eres tú, que era algo así que decía, ¿no? Que es lo de la mano. Entonces es una idea basada y se expresa en algo visual, y las personas o el público tienen ese derecho de libertad de comprender lo que uno quiere. ¿Eso es lo que se busca o esto es lo que tienes que entender? No, yo creo que cada lector es independiente y trae toda una carga y unos matices que o sea, leerá lo que quiera o lo que tenga que leer, ¿no? Pero me quedé esto es una respuesta. La otra es para ti, hay una cosa importante, quizá la diferencia de otros autores, escritores que vienen de filosofía y letras o de carreras así. Yo estudié historia del arte.
Entonces, yo estudié historia del arte, empecé haciendo poesía visual, instalación, performance. Entonces, mi entrada hacia la literatura, hacia la poesía, viene desde lo visual. Por eso no es tan extraño que normalmente, por ejemplo, trabaje con artistas visuales o que trabaje en experiencias, digamos, audiovisuales o interdisciplinares. Y creo que el haber estudiado arte y haber hecho ojo, haber hecho que la musculatura del ojo, ¿no? Pues, viendo foto, arte, pintura, etcétera, te permite otro acercamiento hacia la literatura. Y creo que eso lo pueden decir, digo, los dos autores que están aquí, porque para mí el poema es eso. O sea, el poema, si pudiéramos levantar el poema tridimensionalmente aquí, yo sí creo que veríamos pues todo este andamiaje y todas estas construcciones que tiene ya, sensoriales, plásticas, sonoras, el propio poema, aunque lo vemos en un plano que es el texto. Yo te preguntaba lo del género porque siendo cineasta, o siendo escritora, para cine, o poeta y así, para mí tiene más nexos con una animación, una representación audiovisual que con el cine propiamente. O sea, sí entiendo que hay libertad total, que hay libertad total para que uno diga lo que quiera, como lo quiera uno decir, pero el cine tiene ciertas normas o ciertos parámetros a los que no nada más uno se debe apegar porque le da la gana, sino porque así es. Entonces, si yo quiero meter una animación y que parezca, no sé qué, lo que traiga yo en la cabeza, a lo mejor es video, a lo mejor es animación, a lo mejor es composición, qué sé yo, ¿no? Pero no es propiamente cine, porque no se hizo de la manera, ya sabes, con una cámara, con una... bla, bla, bla. Entonces, son propiedades diferentes. Y yo diría que a lo mejor un poema se puede representar perfectamente, como dijimos en la mesa anterior, a lo mejor es melocotón, no sé qué dijeron ahí, un tejocote, que estamos viendo 40 minutos, pero está en video, está en cine, o está en, no sé, pero tiene esa característica. Y acá estamos viendo una creación que a lo mejor fue hecha por un ingeniero, no sé, en computación, y para ti funciona, pero para mí cineasta a lo mejor es, ok, está muy padre, es una propuesta nueva, pero lo que acabas de decir de la escultura 3D, por ejemplo, eso a mí me hace mucho más clic, se me hace mucho más efectivo para decir, esto es una poesía vista de otra manera, y me da perfectamente la intención que tú traes, el pensamiento y todo, o sea, lo estoy viendo y me está vibrando y me está dando esas palabras, esas sensaciones, pero lo veo en la pantalla y me saca. O sea, a mí personalmente, acá el compañero le ilustró y le animó y tal, pero a mí me sacó, o sea, yo decía, qué bonito lo que estoy diciendo, pero qué onda con las imágenes, o sea, ¿sabes? Quisiera que no lo tomaras mal. No, para nada. Yo voy a tomar la palabra y si quiere Rocío agregar algo. Herman Melville, el autor de Moby Dick, decía, Platón, ese cabeza de algodón. ¿Por qué? Porque quería meter todo en cajoncitos. O sea, el pensamiento occidental parte de lo que hace es dividir para entender, separar para entender. El problema de los géneros es un problema de la academia, de los críticos, de no sé, y la verdad me parece un falso problema. Es como buscarle 3 pies al gato, la verdad. O sea, ¿qué más da si es cinepoema, si es video, si es cine? O sea, hoy están borradas completamente esas fronteras. Yo creo que el problema real sigue siendo el de siempre. ¿Qué tienes que decir? Si tienes algo que decir, hazlo. Si no, no agregues más confusión al caos. Y por eso se necesita autocrítica, ¿no? Y hay que volver a las cartas del joven poeta de Rilke, ¿no? Rilke le recomendaba al joven poeta, pregúntate en el momento más oscuro y silencioso de la noche, si eso que estás haciendo, si morirías por eso que estás haciendo. Y eso nos toca a cada uno, es una responsabilidad personal. Yo creo que esas cosas, o sea, la manera en que uno se exprese es lo de menos. Puedes agarrar una pluma en papel, una cámara,
un iPhone. El asunto es tener algo que decir. Si no tienes nada que decir, ahí es el problema, ¿no? Yo creo que el asunto de los géneros, a mí ya yo estoy aburrido de 25 años, gente discutiendo que si es esto, que si es lo otro, que si no sé qué, que si poema en prosa, que si no sé qué. ¿Qué más da? Yo nada más quería comentar con la pregunta de pasada, de si, por ejemplo, si soy cineasta y poeta, pues qué puedo hacer para combinar. De hecho, precisamente por ahí va mi pregunta. Es, dejando de lado esto de los géneros que estaban diciendo, de los cinepoemas, ustedes, con la experiencia que tienen como editores también, ¿qué elementos de las dimensiones de la poesía podemos trasplantar los creadores de cine en este caso? Pero, o sea, no entiendo bien. O sea, ¿qué elementos podemos, o sea, cómo podemos aumentar la belleza o meter la poesía en el cine? Yo creo que eso tiene que ver con la capacidad que tengamos de enriquecer primero nuestra vida. Es decir, uno es escritor solamente cuando escribe. El resto del tiempo es hijo, es padre, es amante, no sé. Y yo creo que ahí está el trabajo real. O sea, el trabajo real está en llenar nuestra vida de riqueza, en ampliar nuestra manera de ver las cosas, en soportar puntos de vista que no nos gustan, en reflexionar sobre eso que no nos gusta y también cuestionar lo que nos gusta y por qué nos gusta. Para mí ese es el trabajo verdadero de la poesía. O sea, de la poesía, entendiendo por la poesía desde un punto de vista muy abierto, que puede ser el arte. O sea, puede ser cocinar, que puede ser, ¿no?, cualquier cosa. Sí, es la vida lo que va a nutrir de alguna manera todo eso que hacemos. Y si no somos capaces de vivir verdaderamente con nitidez y sutileza cada una de las cosas que hacemos en la vida, la que sea, no vamos a poder decir absolutamente nada. Entonces yo creo que si queremos insuflar de poesía algo, o sea, una película, por ejemplo, pues tenemos que tener un punto de vista, y ese punto de vista no puede ser poético ni rico si nosotros no tenemos ninguna riqueza que dar, ¿no? Es muy común que la gente entienda en el amor como dos medias naranjas que se complementan, ¿no? Pero lo que se trata en realidad son de dos naranjas completas, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de acompañar a nuestra pareja, digamos, como una naranja completa, incentivar que sea una naranja completa, que viva su propia vida, ¿no? Entonces tampoco vamos a poder meter poesía a una película, ¿no? O sea, como que son un montón de cosas que para mí tienen que ver con eso antes que con lo que el medio con el que, como decía, con el que nos expresemos, creo que es lo de menos. O sea, más bien se trata de tener una vida lo más plena posible, ¿no? Yo lo único que quería decir es, bueno, a mí el tiempo, o sea, el timing, el tiempo, la edición me parece importantísima. Es como, se los pongo como la escena de Children of Men, esta escena larguísima, ¿no? Y eso es gracias, digo, evidentemente a Cuarón, pero sobre todo a Alex Rodríguez, que era su editor. Y Alex Rodríguez, al cual yo conozco, tiene una capacidad de tiempo, de entender, de hacer justo que estas tensiones, ¿no? Y cómo una escena bélica de pronto se conforma de una poesía, ¿no?, de la violencia, lo terrible, de lo apocalíptico, de la muerte y de la vida al mismo tiempo. Entonces yo pienso que eso, o sea, primero obviamente lo que acaba de decir José Luis, pero la edición, la forma de mirada, y yo había puesto algo aquí que es la inestabilización de las creencias. O sea, nosotros estamos muy seguros de muchas cosas todo el tiempo. Yo los invitaría a que no estuvieran tan seguros, ¿no? O
O sea, creo que la vida aparte nos enseña justo de cuando ya estás seguro de que está increíble, que ya tiene su forma perfecta. De hecho hay un poema de Eyelson, ¿no?, que dice que cuando está en la forma perfecta una persona, de pronto se desaparece. O sea, de pronto es como la disolución. Y creo que eso y la paciencia, y la paciencia me refiero a la ralentización, a poder observar las cosas, te va abriendo también un espacio profundo de lo poético y de lo humano, porque lo humano y lo poético van igual, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a esta mesa de poesía y cine. Les recordamos que continúan las mesas, la mesa 7 a las 3 de la tarde de posibilidades del guión cinematográfico con Leusa Araujo, Eduardo Sabugal y Rodrigo Guajardo, y nuestra mesa de clausura a las 4 con Víctor Glavira. Muchas gracias a los ponentes también por acompañarnos.